Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Hola Costa Rica, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en esta tarde de sábado 19 de septiembre del 2020. Su servidor y amigo Fernando Fay agradece su sintonía aquí en su programa En la Esquina del Parque. Recuerde que estamos por el Facebook Live de En la Esquina del Parque y también saludamos a todos los que nos acompañan por la plataforma de Antena 6. Saludamos especialmente a quienes nos siguen por Satel, Canal 28, Costa Rica TV, Canal 32, Interlatins, Canal 23, Cable Santos, Canal 267, Cable Vocex y Cable Cartago en Canal 1012 y Cable Sur, Canal 53, igualmente por las distintas plataformas de Antena 6, ya sea en el canal de YouTube o en su página de Facebook. De verdad muy agradecido con Dios por llegar a nuestro programa 1587, en este que es el 263º día del año, 263 días estaremos terminando a la medianoche y nos restarán 103 días para decirle adiós a este año 2020. Por lo menos aquí desde San Lorenzo en Desamparados no hay lluvia. Un poquito de lluvia temprano, pero sabemos que ya las lluvias nos están acompañando a lo largo y ancho del territorio nacional. Hace tan solo un par de días, el gobierno del presidente Alvarado Quesada ha anunciado una propuesta de temas que va a plantearle al Fondo Monetario Internacional para la búsqueda de un acuerdo con el Fondo Monetario. Esto ha generado mucha crispación en todos los sectores, pero bueno, hoy en su programa En la Esquina del Parque no podía ser la excepción y vamos a estar conversando sobre la situación fiscal del país y esta propuesta que hace el gobierno para con el Fondo Monetario Internacional. Por eso dentro de algunos minutos va a estar con nosotros don Adrián Torrealba Navas, doctor en Derecho Financiero y Tributario, exdirector general de Tributación, para conversar de estos temas con los que saben y para que usted, amiga y amigo que nos acompaña en esta tarde de sábado, tenga la oportunidad de ir formándose un criterio con elementos de juicio bien importantes. Pero bueno, en esta tarde de sábado, recordarles también a quienes nos siguen en el Facebook Live que pueden dejarnos sus consultas, sus comentarios y remitirnos desde dónde nos está viendo en esta tarde, igualmente por medio del WhatsApp 8717-2424 o un mensaje de texto normal. Como siempre, en esta tarde de sábado no será la excepción. Vamos a hacer un viaje en la historia nacional y mundial con nuestra sección En un día como hoy. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. 1580, en la ciudad de Argel, actual Argelia, es liberado Miguel de Cervantes, tras 5 años de cautiverio en manos de los corsarios, merced al pago de un rescate y a la mediación de los padres trinitarios. En 1605 publicará la primera parte del Quijote. 19 de septiembre 1692,
En Salem, Estados Unidos, en el marco de los juicios por brujería en Salem, el granjero Gilles Corey fallece tras 2 días de aplastamiento por no haberse declarado culpable ni inocente. 2 días después será asesinada su esposa, que se había declarado inocente por no haber admitido su culpabilidad. 19 de septiembre 1796. En un diario de Filadelfia, el primer presidente de los Estados Unidos de América, George Washington, hace pública su decisión de no presentarse como candidato a las elecciones de ese año, diciendo adiós de esta manera al pueblo norteamericano. Este texto será calificado como su testamento político. 19 de septiembre 1844, en la ciudad de Bogotá, Colombia, nace Rufino José Cuervo Urizarry, quien fue filólogo, lexicógrafo, humanista y erudito colombiano. Preconizará la unidad del castellano ante las múltiples variantes americanas. 19 de septiembre 1911, por leyes números 11 y 12 de esta fecha, se crean los cantones de Siquirres y Pocosí. 19 de septiembre 1994, muere en San José el presbítero Benjamín Núñez Vargas, quien fue sacerdote, político, profesor universitario y diplomático. Y en un día como hoy, 19 de septiembre de 1994, con el fin de vigilar la transición a la democracia en Haití, 20.000 soldados americanos desembarcan en el país, amparados por un mandato de la Organización de las Naciones Unidas que autoriza el uso de la fuerza para reponer al gobierno depuesto en 1991 de Jean-Bertrand Aristide, sacerdote católico elegido libremente. Ayer una comisión diplomática logró un acuerdo con el ejército haitiano para abandonar el poder, evitando así un derramamiento de sangre. El 15 de octubre, Aristide regresará al país como presidente hasta la expiración de su mandato en 1996. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. Debe la distancia para mantenernos todos seguros. Cada vez que tenga que salir a comprar o a hacer otra diligencia, mantenga la distancia de al menos 2 metros con otras personas. Detenga el contagio. Dicen que todo lo bueno inicia con un pensamiento. Nosotros creemos que inicia con un sentimiento. Por eso queremos contarte una idea que sale del corazón. No te confíes porque todo parece volver a la normalidad. Hoy más que nunca, mantener distancia y volverte cercano saludando. Llevándote la mano al pecho. Al corazón. Saludo de corazón. Mi nombre es Rodney Quiroz. Yo soy esposo de Mariela Rodríguez, primera paciente femenina muerta por COVID en Costa Rica. No es lo mismo morir por COVID que por otra enfermedad. Yo perdí a mi mamá hace muchos años por cáncer. La pude despedir. Pude decirle, mamá, te amo, te quiero. A mi esposa no. Es bastante duro no poder decirle adiós a tu ser querido. Yo les pido, pues confiar en el Señor, pero ante todo, ser nosotros conscientes, que nos cuidemos, que hagamos conciencia. No podemos andar como si nada pasa. Los virus y las bacterias pueden estar en muchos lugares, hasta donde vos menos te lo esperás. Por eso, cuidémonos juntos. La solución está en tus manos. Al toser o estornudar, cubrí tu nariz y boca con tu antebrazo o con un pañuelo desechable. Y lava tus manos frecuentemente. Prevenir es la mejor forma de evitar. No baje la guardia. El virus que produce el COVID-19
entra a nuestro cuerpo por los ojos, la nariz y la boca. Por eso, evite tocarse la cara y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Active su escudo protector. Gracias por... Costa Rica, patria dorada, para que viva nuestra canción. Florece salta, con los recuerdos, las mismas ansias del corazón. En ti guardamos todo un pasado, de glorias puras en el dolor. Bueno, estamos en el mes patrio y por supuesto que no podía faltar como cada tarde de sábado, solo que hoy les cuento, después de, no antes del himno, hoy teníamos Oh Costa Rica para seguir sintiéndonos orgullosos de vivir en esta hermosa patria, bajo este hermoso cielo y esperando mejores y buenos tiempos para nuestra querida Costa Rica. Como les comentaba al inicio del programa, estos días atrás, hace un par de días, el día jueves, el gobierno de la República, por medio del presidente del Banco Central, el ministro de Hacienda y la ministra de Planificación, anunciaron la propuesta de medidas que se van a plantear al Fondo Monetario Internacional para un proceso de negociación en un tema de préstamo. Costa Rica tiene muchos años de que no hacía este ejercicio con el Fondo Monetario Internacional y hoy se parte de una manera diferente y es de una primera propuesta de parte del gobierno de Costa Rica hacia el Fondo Monetario que tendrá que ser vista y revisada por el fondo, pero que desde ya ha venido generando mucho ruido, muchas opiniones en cuanto a lo expuesto el jueves pasado. Por eso hemos invitado y le agradecemos a don Adrián Torrealba Navas,
doctor en Derecho Financiero y Tributario, exdirector de la Dirección General de Tributación, que nos pudiera acompañar en esta tarde para conversar sobre la situación fiscal del país, porque esto no es un tema de pandemia, esto es un tema, además de pandemia, de lo que estamos viviendo, es un tema del problema fiscal que veníamos arrastrando en el país. Así que le damos las muy buenas tardes. Creo que ya tenemos por acá a don Adrián, a quien le agradecemos que nos acompañe. Bueno, ahí estoy yo como doble, no veo a don Adrián, pero bueno, ya vamos a tener la oportunidad de contar con don Adrián Torrealba Navas, quien es nuestro invitado el día de hoy. Don Adrián, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, y como siempre no puedo tampoco dejar, si hay algún tema anecdótico, la dicha de conversar con un hijo de un ilustre costarricense que mi padre apreció mucho siempre como compañeros de escuela, y que siempre comento en aquellos tiempos en que los compañeros de escuela, cuando se veían en la calle, se saludaban con mucho cariño, con mucho recuerdo, y de su señor padre recuerdo siempre eso, cuando en Avenida Central, en San José, se encontraban aquellos exalumnos de la Buenaventura Corrales, siempre se saludaban con mucho cariño. Hoy tengo la dicha y la oportunidad de estar conversando con usted, y no podía dejar de mencionar a don Octavio y a su señor padre, y bueno, agradecerle que nos acompañen esta tarde de sábado, don Adrián. Hola Fernando, muy buenas tardes. Te agradezco mucho esa linda referencia a mi padre, don Octavio. Y bueno, supongo que eran amistades muy profundas las que se gestaban en aquella generación, ¿verdad? Así que muchas gracias por esa memoria. Bueno, aquí estamos a la hora. Muchas gracias. Bonitos tiempos en los que siempre se alegraban cada uno de cómo construían sus vidas, como en una época muy difícil del país, como fueron esos años de los años 30 de Costa Rica, difíciles, pudieron forjar sus vidas. Y hoy, muchos años después, don Adrián, estamos también con una situación muy diferente a la de esos años, pero nada fácil. Yo quisiera como arranque que pudiéramos conversar primeramente de la situación fiscal del país, porque algunos costarricenses pueden creer que el tema de lo que se nos propone por el acuerdo con el Fondo Monetario se construye a partir de la situación difícil que se genera con el tema de la pandemia. Sin embargo, el problema fiscal del país viene más atrás. Ya se hizo una reforma hace algún tiempo, hace un par de años, sin embargo, no se corrigió. ¿Cómo podríamos hacer ese antecedente de esto que se ha agudizado hoy, don Adrián? Bueno, y tal vez decir, ahora que mencionabas esa generación, también recordar que fue una generación que logró encontrar soluciones razonables para modernizar el país. Yo creo que ese espíritu deberíamos tenerlo hoy día en una coyuntura como la que tenemos en estos momentos. Bueno, tal vez una cuestión que hay que recordar es que Costa Rica pasó 20 años haciendo intentos de reformas en su hacienda pública, no solo en el aspecto tributario, que requería modernizaciones del sistema tributario, sino que también lo que se necesitaban reformas del lado del gasto público e incorporar una herramienta de lo que se conoce como la hacienda pública postmoderna, que son las reglas fiscales, ¿verdad? Que lo que busca es decir que, si bien es cierto, los estados deben procurar alcanzar objetivos sociales, garantizar el disfrute de los derechos humanos de todas las generaciones, incluyendo los derechos económicos y sociales, pero eso no se puede hacer sin tener unas finanzas públicas sostenibles. Y de ahí viene toda esta idea de las reglas fiscales, que digamos no es sino hasta la reforma de diciembre del 2018 que logramos, después de muchos años, por una parte modernizar mínimamente el sistema tributario, introduciendo una figura como la del IVA, haciendo unos cambios en el impuesto sobre la renta
que al menos ampliaron el concepto de renta restrictivo que teníamos y se dieron una serie de modernizaciones relacionadas con el control de evasión, como por ejemplo el tema de los precios de transferencia, una serie de normas que provienen de las recomendaciones de un proyecto de la OCDE denominado el proyecto BEPS, que básicamente busca evitar la desviación de utilidades y la erosión de las bases imponibles a través de esquemas de planificación fiscal agresiva. Bueno, eso también se incorporó en esa reforma del año 2018 y se incorporó también una serie de cambios y limitaciones al tema del empleo público, el tema de los destinos específicos y en general esta regla fiscal, ¿verdad?, que busca precisamente tomar medidas cuando el endeudamiento va creciendo demasiado en relación. Pero tal vez tomar en cuenta que esa reforma pues literalmente empezó a regir, empezó a funcionar en julio de 2019, al menos en el ámbito tributario, pues a poco andar, es decir, 6, 8 meses después se nos viene esta pandemia, ¿verdad? Entonces también hay que decir que si bien esa reforma fue muy importante para poder contener un avance del déficit fiscal y de la deuda como porcentaje del PIB que iba creciendo de manera excesiva, que logró detenerse, logró tranquilizar a los mercados internacionales para evitar una degradación mayor de la calificación de riesgo del país para efectos del endeudamiento por los inversionistas a nivel de los mercados internacionales, pues a muy poco se presenta esta crisis y digamos esa contención que se estaba dando de ese camino explosivo del déficit fiscal, pues se rompe. Y tal vez como para los oyentes y no sé cómo decirlo, audiovidentes, ¿no? Los audiovidentes, para que tengan una idea de, digamos, dónde estamos, podemos recordar que desde el punto de vista de los estándares internacionales, que por ejemplo los europeos en la Unión Europea establecieron de cuáles son los límites del déficit fiscal que empiezan a ser complicados, pues llegó a establecerse desde los acuerdos de Maastricht en un 3% del PIB de déficit fiscal. Es decir, a partir del 3% hay que tomar medidas porque ahí empieza a ser peligroso el déficit fiscal para la estabilidad de la economía y sus variables principales. Y entonces imagínense ustedes que estamos hablando hoy de un déficit que va camino al 11%. Esa es un poco la proyección que se da pues, como consecuencia del aumento en el gasto público para atender la pandemia por un lado, pero también por la depresión de la actividad económica que ha tenido que detenerse, que cerrarse como consecuencia de la pandemia. Entonces eso ha provocado pues también un descenso de los ingresos fiscales y desde luego ese efecto positivo que iba teniendo esa reforma que se hizo en el 18 pues se empezó a deteriorar precisamente por estas nuevas condiciones. Entonces esa es una situación explosiva que básicamente necesitamos un préstamo, necesitamos acudir a préstamos relevantes para poder evitar que el Estado caiga en lo que se llama el default, es decir, que deje de pagar su propia deuda, que no tenga cómo pagar los salarios de los empleados públicos o financiar pues, sus servicios públicos, y además que podría afectar gravemente las grandes variables macroeconómicas, como puede ser el tipo de cambio, ¿verdad? Que recordemos que en la crisis de los 80 fue esa explosión del tipo de cambio que generó pues una crisis muy profunda y que por el momento no hemos llegado al punto de tener crisis en esas variables macroeconómicas fundamentales, tipo de cambio, inflación, o sea, eso se ha mantenido controlado. Pero si este déficit fiscal no se hace algo para detenerlo y poder también financiar las necesidades de corto plazo, pues eso va a terminar también a muy corto plazo explotando. Entonces sí es necesario pues acudir al endeudamiento y dentro de esas opciones... Don Adrián, perdón que le interrumpa,
En el caso antes de llegar todavía al tema del fondo, usted bien nos genera esa explicación de este proceso 2018 con el tema del IVA, la necesidad de una serie de tributos que en consideración también con algunos otros países se dice que nuestra carga tributaria es baja en relación con algunos, el IVA en otros países, pero adicionalmente a eso, usted estuvo también en tributación y después tuvimos a don Rodrigo Chávez como ministro de Hacienda, un periodo muy corto, pero donde él planteaba también una urgente necesidad de revisar todo el tema de la tributación, de cómo poder cobrar los sistemas. Antes de llegar al tema del fondo, estamos también a nivel de país, hemos venido con un rezago, no afirmo, más bien le consulto por su experiencia en modernizar todo el sistema para tener una buena recaudación de impuestos, ya que se ha insistido de algunos sectores del país que por un lado se piden más impuestos pero que no se recauda, y entonces a uno le queda la duda si es un tema de que la gente no quiere pagar, que hay muchos evasores, eso es tristemente normal en todos los países, pero si el aparato estatal también está en condiciones para poder cobrar bien los impuestos que tenemos al día de hoy, más allá de lo que vamos a conversar en algún rato de la necesaria o no, del necesario o no aumento de la carga fiscal tributaria en el país, don Adrián. Sí, bueno, yo diría que la administración tributaria costarricense ha pasado por un proceso de modernización en los últimos años, tanto a nivel de las reformas legales, es decir, hoy el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, luego la ley del 2016 sobre lucha contra el fraude fiscal, que es una ley separada que también reforma algunas normas del Código Tributario, pues creo yo que le han ido dando las herramientas necesarias que necesita una administración tributaria moderna para el control tributario, para promover el cumplimiento voluntario de los contribuyentes que tengan sensación de riesgo, y en eso pues yo creo que el país ha ido haciendo pues todas las reformas necesarias para lograr eso. Quizá hay algunos elementos en el Código Tributario que a mi juicio hacen falta, como un mejor régimen de responsabilidades subsidiarias y solidarias, ahí defeccionamos un poco, pero en general el código se ha modernizado bastante. Ahora, la administración tributaria creo que tiene dos grandes deudas históricas. Una es buscar un esquema más eficiente de gerencia tributaria, digamos, se resume en la figura que se usa en muchos países de las agencias tributarias, es decir, una administración tributaria con un nivel de autonomía mayor de las que tiene, digamos, simplemente un departamento del Ministerio de Hacienda. Hace muchos años se había discutido la creación de la agencia tributaria, tal como la tienen los españoles y la tienen varios países en América Latina. Eso, a mi juicio, digamos, pues ha, digamos, impedido que, por ejemplo, se recluten a los funcionarios de la administración con base en conocimiento tributario, o sea, con oposiciones, digamos, como se hace en otros países. Y entonces eso hace que, digamos, la capacitación de los funcionarios de la administración, pues no es la idónea para una administración tributaria moderna. Número uno. Número dos, hemos tenido una historia bastante desafortunada en materia de modernización informática. Es decir, todas las posibilidades o todos los proyectos para intentar modernizar el sistema informático, pues han fracasado por una u otra razón. Digamos, a mí cuando estuve en tributación estaba muy cerca de dar un paso muy importante, un cambio de ministro, el ministro no le interesó, ya teníamos el dinero. La cosa es que el asunto quedó en nada. De hecho, eso fue un poco la coyuntura en la que yo salgo de la dirección. Y el próximo gobierno intentó otro proyecto grande que finalmente la crisis del 2008 hizo que la empresa que lo estaba desarrollando quebrara, entonces también quedó a medio camino. Y en fin, digamos, eso justifica que no es sino hasta ahora que se está tratando de plantear un megaproyecto para terminar de modernizar la administración tributaria, que es este préstamo que se estaba discutiendo en la Asamblea Legislativa, que tiene 50 millones de dólares, más o menos. Entonces, evidentemente, este es un tema que hace falta para poder tener una administración
más potente, que tenga esas herramientas para hacer controles cruzados, para manejar todas esas potestades legales de información que hoy día cuenta la administración. Y digamos, ese es un tema que sin duda pues afecta la eficiencia de la administración tributaria. Eso explica un poco, digamos, y por otro lado, me parece que herramientas recientes hay que terminar de esperar que den su fruto, como es el uso de la factura electrónica, ¿verdad? La factura electrónica es un instrumento muy eficaz en la lucha contra la evasión fiscal, pero es una herramienta de reciente aplicación, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que dar tiempo para que también por ahí mejore. Ahora, también, y tal vez eso nos va a ir preparando para hablar sobre la reforma que se está planteando, también hay que decir que hay algunos sectores donde el problema no es solo de falta de control o de, digamos, como decías antes, de que de repente son malos ciudadanos que no quieren contribuir y por lo tanto tratan de evadir porque no les gusta, no tienen esa cultura o lo que sea. Pero creo que hay un problema mucho más serio y ahora lo vamos a detallar un poco, por ejemplo, en todo el ámbito de los independientes. Digamos, los trabajadores que son independientes, que emprenden, que funcionan como personas físicas, tienen un problema de sobreimposición en la ley, en la ley y en la no ley, porque gran parte del problema es que esa sobreimposición se debe mucho por las cargas sociales desproporcionadas y desiguales que se cargan sobre los independientes, sin que eso esté en la ley. Eso ha sido una creación administrativa de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, cosa que a mi juicio es completamente irregular, pero bueno, es así. Y entonces tenemos que los independientes tienen una carga tributaria bastante excesiva, es decir, si yo le sumo el impuesto sobre la renta, que tiene una tarifa máxima del 25%, que se empieza a aplicar a muy poco, digamos, a una cuantía muy baja, que es una cuantía de 18 millones de renta neta al año. A partir de ahí se cobra un 25%. Y asimismo la caja cobra un 18%, mientras que, por ejemplo, los asalariados pagan un 25% después del 18%, antes solo pagaban el 15%, pero ya se les incluyó la tarifa del 25%. Pero me interesa mucho que retengas ese dato, Fernando, es que ese 25% le aplica a los asalariados a partir de un salario anual, si lo anualizamos, de 51 millones de colones. Entonces ve la diferencia, mientras que un independiente a los 18 ya le están cobrando el 25%, a un asalariado ese 25% le aplica hasta los 50 millones. El mínimo exento de un asalariado por año es como de 10 millones. El mínimo exento de un independiente por año es de 3 millones. Entonces son diferencias muy relevantes. Si a ese 25 que aplica desde los 18 millones le agrego el 18% que cobra la caja frente al 10% que le cobra a los asalariados, entonces la tributación del independiente llega a un 40 y pico %, que si uno tratara así con la mano en el corazón, yo quiero ser un excelente ciudadano, quiero dormir tranquilo y cumplir con todas mis deudas, bueno, morirse en el intento. Si nosotros hemos hecho una serie de simulaciones, sencillamente a fin de mes, incluso alguien que se gane por mes unos $10,000, sería digamos un ingreso alto, esa persona, si se compromete a pagar esas sumas, queda en rojo. Es decir, tendría que ir a endeudarse con la tarjeta de crédito para poder vivir, ¿verdad? Lo que te dice entonces que el problema ahí de la evasión es un problema de que se está exigiendo una carga tan irracional que no hay otro remedio que la gente busca como evadir. Y eso, por ejemplo, hace que en los profesionales hay un 93% informales, ¿verdad? En los últimos estos, y ya en general son como un 50 y pico. Nos empuja la administración a que lo mejor es no tributar y seguir en la informalidad completa, contrario a los grandes discursos, don Adrián, de emprender, de construir en forma, y de eso vamos a conversar ahora también. Nos toca ir a un corte comercial, pero para regresar, porque ahora sí, en tiempos de pandemia y de una necesaria reactivación económica,
necesitamos una propuesta que además de generarle recursos al Estado, también le permita a los que quieran emprender y a los que han emprendido ya con algunos negocios pequeños, medianos o grandes, no tener una saturación que les asfixie y que no les permita reactivar. Pero vamos a ir a un corte, don Adrián, muy rápido, y regresamos aquí en su programa En la Esquina del Parque para seguir escuchando a don Adrián Torrealba Navas sobre esta explicación de lo que hemos construido hasta el momento en la situación fiscal del país, y para empezar a analizar la propuesta que ha hecho el gobierno hacia el Fondo Monetario Internacional, o que va a hacer, porque también es importante mencionarlo, la ha anunciado públicamente, pero todavía podrían haber algunas modificaciones en torno a la presentación oficial. Con permiso, ya regresamos. En el cuarto, en la sala o la cocina, ejercítate sin excusas, con distancia y alegría. Con cada movimiento vas ganando vida. Cada paso cuenta vida. Cada paso cuenta vida. Cada paso cuenta. Ministerio de Salud. A veces este tipo de eventos nos superan. Como notificador nosotros no podemos evitar el acercarnos. Por más que quisiéramos un distanciamiento, no podemos. Tenemos que prácticamente entregarle en la mano a las personas. Tenemos que estar cerca para que nos escuchen la explicación de lo que contiene la orden sanitaria. Igual mi familia todos los días se preocupa y piensan y hacen oración por mí, igual yo por ellos. Se hace un esfuerzo que a veces hay que trabajar en ciertas condiciones un poco agotadoras, inclusive trabajando fines de semana y feriados, y a veces aunque ya salimos astralmente, seguimos pensando en todo lo que está pasando, pero igual sabemos que lo hacemos por un objetivo común. Si protegemos a los demás nos protegen a nosotros, y ellos también, y al hacer todo eso, pues protegemos también a nuestra familia. Dicen que todo lo bueno inicia con un pensamiento. Nosotros creemos que inicia con un sentimiento. Por eso queremos contarte una idea que sale del corazón. No te confíes porque todo parece volver a la normalidad. Hoy más que nunca, mantener distancia y volverte cercano saludando. Llevándote la mano al pecho. Al corazón. Saludo de corazón. Los virus y las bacterias pueden estar en muchos lugares, hasta donde vos menos te lo esperás. Por eso, cuidémonos juntos. La solución está en tus manos. Al toser o estornudar, cubrí tu nariz y boca con tu antebrazo o con un pañuelo desechable. Y lava tus manos frecuentemente. Prevenir es la mejor forma de evitar. Gracias por continuar en su programa En la Esquina del Parque. Saludamos especialmente a quienes nos dejan su reporte de sintonía en el Facebook Live de La Esquina del Parque, muy especialmente a don Javier Castillo, que nos saluda desde Panamá, con una hora adicional más de la nuestra. Agradecerle su sintonía y agradecerle a todos aquellos que nos siguen por Satel, Canal 28, Costa Rica TV, Canal 32, Interlatins, Canal 23, Cable Santos, Canal 267, Cable Vocex y Cable Cartago, Canal 1012 y Cable Sur, Canal 53. Estamos conversando en esta tarde de sábado con don Adrián Torrealba Navas, doctor en Derecho Financiero y Tributario, es exdirector de la Dirección General de Tributación. Conversamos en el primer bloque del programa
sobre la situación fiscal, haciendo un recuento no solo de lo actual, sino de lo que se ha venido tratando de hacer. Una reforma fiscal aprobada en 2018, pero que desde muchos gobiernos atrás se venía buscando, para llegar ahora en este segundo bloque del programa para poder conversar con don Adrián sobre la propuesta que ha anunciado el jueves el gobierno para con el Fondo Monetario Internacional. Don Adrián, usted nos dejaba muy claro la necesidad que tiene el dinero del gobierno de recursos, que usted bien lo dejaba, me parece importante resaltar, no solo para pagar salarios de empleados públicos y pensiones que a veces, según la carga ideológica de quien presenta los temas, ya sea en los medios o el generador de opinión, trata de lanzar mucho la balanza hacia ese lado. No, también como país, así como los ciudadanos, hay una serie de préstamos que tiene que cubrir el país, todo el endeudamiento, y además generar dentro de lo que se pueda en la economía actual durante la pandemia y pospandemia, también algún recurso para seguir invirtiendo un poquito en educación, en seguridad, en infraestructura. Y es donde entendemos por qué la propuesta al Fondo Monetario Internacional. En esta propuesta del pasado jueves, vemos una carga importante en el tema de impuestos, y coincido con usted en lo que nos planteaba antes de irnos al corte, y además en algunos comentarios que ya han circulado en redes, algunos audios relacionados con opinión suya, de que también tenemos que tener muy presente a partir de lo que negociemos con el fondo, que tiene que establecerse un camino que nos permita la reactivación económica. Desde esa perspectiva, en términos generales, podemos ir también entrando cada una de las propuestas que hace el gobierno, pero en términos generales, ¿usted siente que esta propuesta permitirá una reactivación, o más bien nos podría estar generando escenarios difíciles para la inversión de grandes empresas, para el ejercicio de los pequeños emprendedores, don Adrián? Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí en el país, en esta discusión, hay sectores que básicamente tienen la posición de que no debería haber ningún componente de impuestos, ¿verdad?, en esta reforma. Yo, digamos, considero que es ineludible, es decir, el tamaño del problema es tan grande que para encontrarle una solución mínima, y probablemente así lo va a ver el Fondo Monetario Internacional, tiene que haber un componente tributario. Es decir, ciertamente tiene que haber un componente de gasto, reafirmar el compromiso con la regla fiscal. Puede ser ahí que todavía se podría hacer más del lado de los ahorros, del lado del gasto, sin duda alguna. Pero es ineludible que algún componente tributario tiene que tener esta reforma. Entonces, digamos, mi posición es que efectivamente hay que aceptar que tenemos que buscar alguna vía, alguna solución donde haya un componente tributario pues relativamente significativo, ¿verdad?, para que pueda, digamos, contribuir a la solución de esta grave situación. Número uno. Ahora, número dos, yo quisiera decir que en el pasado, desde aquella reforma que promovió don Abel Pacheco en su gobierno, que en realidad fue presentada en la última etapa del gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, donde en esa época yo estaba en la dirección de tributación y me tocó, pues, digamos, vender y luchar por esa reforma en la Asamblea Legislativa. Y después en otras reformas que se intentaron, como la de Laura Chinchilla, el proyecto de solidaridad tributaria, la misma que se intentó para finalmente ser aprobada en el 2018, yo siempre tuve una posición de defensa de esas reformas en general, y habían cosas evidentemente que uno podía criticar, pero digamos la generalidad de esas reformas, su concepto, su concepción, era una concepción correcta, es decir, basada en ciencia, en técnica, en buenas prácticas, en conocimiento tributario. Y entonces por eso era una reformas que yo defendí. La gran diferencia y el problema fundamental que yo estoy viendo en relación con la
reforma que se está planteando, que se ha anunciado esta semana, es que carece de todo eso. Es decir, la reforma está hecha de espaldas a todo conocimiento tributario respetable. Es decir, me parece que violenta principios básicos de la tributación, no toma en cuenta en esas características que ya tiene el ordenamiento tributario, como las que me refería anteriormente, y además, pues le da la espalda completamente al otro gran objetivo que de ninguna manera, salvo que estemos en un estado de locura colectiva, deberíamos abandonar, y es la necesidad imperiosa de la reactivación económica. O sea, ahora no podemos convertir la reforma fiscal en un instrumento que lo que haga es impedir, boicotear la reactivación económica. Y lamentablemente, el planteamiento central de esta reforma, eso es lo que hace, es decir, sencillamente está impidiendo, obstaculizando toda posibilidad de reactivación económica. Y eso me parece que es consecuencia de una reforma tributaria que no ha sido diseñada con conocimiento de causa, o sea, así de serio. O sea, yo me atrevo a decir que fue diseñada sin conocimiento de causa. Y por lo tanto, digamos, me parece que hay un problema de concepto, de partida en esa reforma. Cuando digas, podemos detallar un poco. Don Adrián, en lo que usted está planteando, pareciera entonces, me atrevo a afirmar, que la presión es tan amplia que es que revisemos por todo lado donde podamos, sin un análisis, como dice usted, técnico, bien razonado, donde podemos recoger dinero, como decimos en cualquier esquina del parque, cómo planteamos algo, porque en mucho viene a contradecir todo lo que además el Estado, la Administración Tributaria, Hacienda, el Banco Central ha venido queriendo hacer. Y pongo el ejemplo de las transacciones, donde hemos durante mucho tiempo insistido, ya no use la plata, use su tarjeta de débito, haga sus transacciones electrónicas, y de un día para otro se nos viene una propuesta que hay que grabarlo. Y entonces, después de que nos costó tanto generar una cultura en el pueblo costarricense, y por supuesto que saltan todos los memes en las redes sociales, donde el colchón vuelve a convertirse como en el gran aliado y el efectivo, cuando además en tiempos de pandemia decimos, ojalá usted no ande efectivo, no esté en ese contacto con la gente. Y es donde adicionalmente, y también quería preguntarle por su experiencia en gobierno, y por más que ahora ha cambiado el estilo con el fondo, donde más que una imposición al inicio, ahora se presenta una propuesta, es dejarle muy claro, don Adrián, a las amigas y amigos que nos escuchan y ven en esta tarde, que eso no significa que lo que plantea el gobierno es ya aceptado muy bien. El fondo le dice, me parece perfecto, aquí está el dinero. Pueden haber otra serie de exigencias por parte del Fondo Monetario, especialmente en la contención del gasto y en medidas más fuertes relacionadas con empresas públicas, con instituciones del Estado, con recortar empleados. Esa es una posibilidad muy fuerte y real que lo vaya a hacer el Fondo Monetario. Bueno, tal vez dejemos esa reflexión para el final, ¿verdad? Porque tal vez nos desviaríamos un poquito digamos, de esas precisiones sobre la reforma tributaria, que tal vez es donde yo te puedo colaborar un poco más. Bueno, vos empezaste por una parte de la reforma, que es el impuesto a las transacciones financieras, que te lo digo así con toda claridad y de manera directa, esa es la mejor parte de la reforma. Leía hoy un artículo, no recuerdo ni siquiera quién fue el que lo escribió, donde de alguna forma sarcástica acusaba al gobierno de que esta es una soberana ocurrencia, ¿verdad? Esto del impuesto a las transacciones financieras. Y yo tengo
que decir y salir al paso a esa afirmación para informar, para ilustrar de que eso no es cierto. Es decir, el impuesto a las transacciones financieras es un impuesto muy utilizado a nivel internacional, es un impuesto que ha sido utilizado precisamente en situaciones de urgencia fiscal en distintos países. Por ejemplo, la misma España, que tiene un sistema tributario, pues, digamos que todos miramos hacia él por su gran desarrollo. En la crisis del 2008 utilizaron el impuesto a las transacciones financieras, varios países sudamericanos que lo han tenido, y esa idea de que con ese impuesto todo el mundo va a sacar la plata y la va a guardar bajo el colchón, pues no ha sucedido. O sea, esa idea no ha sucedido. Y digamos, si se diseña bien, se establecen algunas exenciones, por ejemplo, que los pagos electrónicos de los salarios no les hagan la retención, entonces se puede hacer una serie de exenciones por ahí. Si seguimos buenas prácticas, en fin, yo hace un tiempo había hecho una investigación sobre ese impuesto y más o menos tengo ahí anotado cuáles deberían ser las características más deseables de un impuesto de ese tipo. Me parece que es un impuesto válido, primero porque no es una ocurrencia, o sea, está utilizando lo que yo invocaba hace un rato, que es las buenas prácticas internacionales. Es un impuesto respetable que ha tenido pues sí, tiene sus críticas, nada es perfecto, pero es un impuesto válido como instrumento de financiamiento. Y tiene la ventaja de que es un impuesto que no provoca, digamos, un efecto global digamos, en uno de los principios que debería regir, digamos, el diseño de la reforma, que es el principio de que no se puede establecer una reforma que venga a impedir la reactivación económica, que la venga a obstaculizar o que la venga a estrangular. ¿Okay? Eso debería ser, digamos, un norte. Cualquier medida que tenga ese efecto no se puede escoger. Y yo creo que las transacciones financieras no tiene ese efecto. ¿Cómo? Como sí lo tiene, por ejemplo, si se propone aumentarle a las empresas del 30% de impuestos sobre la renta que tienen hoy a un 35%. Y si además que ya existe una doble imposición, los socios de la empresa, cuando reciben los dividendos, pagan otro 15%, es decir, hoy día tienen una tributación del 40.5%. Si a eso se le agrega cargas sociales, si se le agrega impuesto de patentes y otra serie de cargas tributarias, por ejemplo, hay un estudio de Doing Business que nos dice que la carga de las empresas en Costa Rica llega al 55% de la renta negra, lo cual es, digamos, considerado en ese informe Doing Business como una de las más altas del mundo. Que, por cierto, ahora que mencionabas que el país tiene una carga baja, yo siempre he tenido la discusión, y cada vez que he podido salvo aclararlo, cuando la gente, hay economistas que salen diciendo, sí, es que Costa Rica tiene una de las cargas tributarias más altas del mundo, y citan el estudio de Doing Business, y eso es falso, porque una cosa es el concepto de carga tributaria, que no es otra cosa que el porcentaje que representa la recaudación en el PIB, ese es el 13%, y otra cosa es, digamos, la carga tributaria que pesa sobre las empresas. Son dos cosas completamente diferentes, ¿ok? Y bueno, la carga y nominal, ¿verdad? La carga, si una empresa cumple con todas esas cargas tributarias fielmente, pues termina pagando ese 55%, lo cual, dicho por la OCDE en sus informes sobre la economía costarricense y el sistema tributario, es excesiva. Además, ya las tarifas del 30% no se usan en los países, incluso de la OCDE, están por debajo de eso. Entonces, si en este momento la solución para resolver el problema fiscal es matar la gallina y los huevos de oro, es decir, a las empresas poniéndoles una tributación que si yo le subo de todos esos 5 puntos más los otros 5 el dividendo, Fernando, llegamos a si eso era un 55%, llega a un 65%. Entonces, digamos, ahí no se necesita ser demasiado experto, nada más hacemos unas sumitas para darnos cuenta que es una carga desproporcionada, excesiva, de nivel confiscatorio. Es decir, si la Sala Constitucional resolviera un asunto de estos como debe resolverlo, fácilmente llega a la conclusión de que hay un elemento de confiscatoriedad, que es un principio constitucional que no se puede violentar.
Y lo mismo más sucede de que puedan decirnos que sea temporal, por más que nos vendan la idea de que sea temporal ese aumento, y adicionalmente, como usted bien lo planteaba, Adrián, en tiempos en que necesitamos la generación de más empleo, de más empresas, porque también no es solo un dato hacia las empresas actuales, es a las que están fuera y revisan si vienen o no a Costa Rica, porque también en tiempos de pandemia y de crisis habrá muchas empresas que dicen y revisan, bueno, ¿cuál país nos brinda las mejores condiciones, no solo en salud, en educación, sino también financieramente para trasladarnos? Es la triste realidad. Hay muchas empresas en el país revisando si se van a otro lado y otras en otros países revisando si esa carga tributaria les conviene o no venir a Costa Rica. Claro, sin duda. Sí, es decir, vamos a ver, no se puede pretender reactivar la economía si a las empresas están en una situación crítica, es decir, bueno, esfuércense, digamos ya el mundo va a ir recuperando la normalidad, pero en el momento en que usted saca un poquito la cabeza, lo que le espera es un mazazo que lo va a matar, ¿verdad? O por lo menos lo va a dejar en estado comatoso. Digamos, eso es sencillamente es algo insensato, ¿verdad? Entonces, por eso yo decía que a mí esta propuesta no me merece ningún respeto técnico, es una respuesta, digamos, carente de, como dice nuestra sala constitucional, de razonabilidad y proporcionalidad. Y uno todo en la vida debería hacerlo con razonabilidad y proporcionalidad, y más en asuntos públicos y más en asuntos tributarios. Y digamos, este tipo de propuestas no tienen esa característica. En el lado de los independientes, pues sin duda, porque yo te contaba que a partir de apenas 18 millones de renta neta se paga ya el 25. Bueno, la propuesta dice que a partir de esos 18 millones se va a pagar el 35, más el 18% de la caja, un 55%. Es que no se puede vivir así, o sea, te puedo hacer los números, Fernando, de esos te podemos mandarte unos ejercicios para que los veas, pero es hasta morirse de risa, digamos, es como humor negro, humor sarcástico, hacer una propuesta de ese tipo. Se ve que no han hecho el menor número, se ve que no tienen la menor idea de toda esta realidad que hoy día está en el ordenamiento jurídico, lo cual es inaceptable a un gobierno que venga a ignorar ese tipo de cosas elementales que todos tenemos que conocer, y más el gobierno, por favor. Entonces, digamos, me parece que ahí lo que se está violentando también es otro principio. Yo de hecho he estado un poco divulgando y pues voy a tratar de hacerlo como simplemente por espíritu cívico y ciudadano, cuáles son los 3 principios que deben regir una reforma en este momento, una reforma tributaria. Bueno, ya dijimos uno, que es de que no puede ser una reforma que impida la reactivación económica. El otro es un principio de equiparación. Yo creo que hoy lo dijo muy bien, tal vez con palabras menos técnicas. A veces a mí pues peco de decir las cosas un poco enredado, al menos eso me han dicho, yo trato de evitarlo, pero bueno. Hoy lo decía de manera súper simple Eduardo Krushkan, el presidente de la Asamblea, cuando decía, pues hay que buscar en los lugares donde hay sectores pagando menos que otros. Ahí es donde hay que buscar, porque entonces los que están pagando menos que otros, pues podrías equipararlos. Podrías equipararlos a los que están pagando, porque si lo que haces es más bien aumentar la desigualdad y cargas en los que ya de por sí están pagando más, pues se dan estos fenómenos de confiscatoriedad y impedimento de la actividad económica a que me estoy refiriendo. Lo que habría que hacer es buscar los focos donde hay desigualdad. Y bueno, y en ese sentido, hay que reconocer que, por ejemplo, el asalariado tiene un régimen mucho más favorable que el independiente. Y entonces ahí puede haber un espacio, es decir, ¿por qué no se equipara la tarifa del 25 al mismo nivel que el del asalariado, perdón, del independiente, o por lo menos un poco, ¿verdad? Y ya que paga menos caja. Es decir, ahí podríamos encontrar digamos, una vía donde hay que equiparar. Y lo mismo, por ejemplo, yo he venido diciendo, por ejemplo, la materia de inversiones en el mercado financiero, inversiones del ahorro. Aquí alguien que tiene un ahorro y lo invierte en el mercado financiero paga el
15%, de acuerdo con la última reforma. Pero si toma ese dinero y lo invierte en el exterior, por ejemplo en los Estados Unidos, paga cero acá, y no solo eso, sino que paga cero en los Estados Unidos. Entonces ahí las inversiones pasivas, y además es una tendencia internacional, deberían tener el criterio de renta mundial, pero únicamente para las inversiones pasivas. De hecho, toda la tendencia a nivel internacional es que las inversiones de las empresas que van afuera y todo no les aplican renta mundial, sino únicamente a las inversiones pasivas. Bueno, eso que lo excluyeron como inviable, me parece que eso es lo viable, es decir, ahí hay un espacio donde quien tiene ahorro y que lo puede invertir afuera, pues que contribuyen algo, porque todas las ganancias del ahorro en Costa Rica, no solo el ahorro está incentivado para que la gente se lo lleve afuera, porque eso es lo que se llama, digamos, hay un principio tributario que se llama la neutralidad en la exportación de capitales, ¿no? Hablando en enredado, que significa simplemente que yo no debería decidir dónde invierto un ahorro en función de los impuestos que me cobran, ¿verdad? Debería haber neutralidad, deberían cobrarse los mismos impuestos. Entonces, claro, con ese sistema que tenemos, nosotros le estamos diciendo a toda la gente que tiene un ahorro en Costa Rica que los más pudientes, como diría el presidente Alvarado, les está diciendo, vean, lléveselo afuera porque todos los rendimientos que tenga ese ahorro, paga cero impuesto. En cambio, si usted lo invierte aquí, paga 15. ¿Por qué ha costado tanto este tema de renta mundial? Porque no solo no viene ahora, cuando ha salido es un tema reincidente de no querer incluirse en las reformas fiscales que se han dado, y yo creo que más claro, usted que decía que a veces le pueden achacar, hablarlo muy técnico, yo creo que usted lo dijo muy claro, es los que más tienen, porque no todos tenemos la oportunidad de tomar un recurso e invertirlo fuera del país. Eso, y utilizamos entonces también lo que usted decía el presidente Alvarado, sin duda alguna ahí están los más pudientes, y ahí donde sí la reforma vendría a cumplir la frase trillada generación tras generación, que el que más tiene que más pague y el que menos tiene que menos pague. Todos tenemos que pagar algo. ¿Por qué ha costado tanto ese tema de la renta mundial? Hay un gran prejuicio, es decir, hay un gran prejuicio, no sé, bueno, yo con todo respeto, gente amiga que conozco, pues, sí, tienen esa reacción como si fuera el coco, ¿verdad? Y sin embargo, si lo vemos con toda tranquilidad, pues es la tendencia mundial, es decir, casi que el único país en América que no tiene ese régimen es Costa Rica. Nadie me lo puede negar, no estoy diciendo nada, ninguna opinión, simplemente es un hecho enorme, clarísimo. Entonces, me parece que, porque claro, vea la falacia, o sea, decir, es que lo leía o ayer, esa declaración del presidente Alvarado, y es que, pues chica, cuando uno conoce todos estos datos, pues sencillamente da grima, ¿no? Que el presidente se suelte a decir eso, cuando lo que está proponiendo es que alguien que tiene 18 millones anuales de renta neta, le cobren ya el 35%. O sea, es como o sea, sencillamente no le han pasado ningún número para que vea lo que pasa. O sea, una cosa es que yo le pida, como dice él, a los más pudientes que contribuyan más, pero otra cosa es que conviertas a los más pudientes en arruinados. ¿Entendés? Es decir, eso es lo que no tiene sentido. Entonces, yo no puedo llegar y decir, vea, como usted es muy pudiente, entonces ahora lo voy a reducir al nivel donde usted más bien me va a pedir el bono proteger, ya no va a tener o sea, cómo vivir, ¿verdad? Porque le quite todo, ¿verdad? Por eso es que existe en materia tributaria un principio constitucional de no confiscatoriedad. Y eso lo están olvidando absolutamente. Y eso es lo que a mí me tiene, se lo decía a un gran amigo que trabaja en administración tributaria, con quien hemos tenido luchas por la reforma tributaria del país durante años. Yo le decía, esta vez me tienen de otro lado, esta vez yo no puedo colaborar frente a una reforma con unas características tan irracionales, ¿verdad? Como estas que estamos comentando.
¿verdad? Y tal vez un tercer principio, ¿verdad? Que habría que también tener muy claro, es que si yo tengo un problema de evasión, ese es un típico argumento que se utiliza cuando, mire, los independientes se evaden mucho, ¿no? Y es cierto, ¿y por qué evaden mucho? Claro, porque le estás poniendo una carga imposible, esa es la razón por la cual nosotros hemos ido a la Junta Directiva del Colegio de Abogados, a la Junta Directiva de la Caja y le hemos dicho, vean, rebajen las cargas de los independientes al mismo nivel de los asalariados como era al inicio. Y nosotros, todos los colegios profesionales, nos dedicamos a hacer campaña para que todos los profesionales entren al sistema. Bueno, y también que quiten ese retroactivo de 10, 15 años que están haciendo, que es una locura, ¿verdad? Que eso es todavía peor, ¿verdad? No hemos hablado de eso y todavía viene la reforma. O sea, si a un independiente le hacen todo eso, le aplican todo ese paquete de tortura económica, sencillamente lo dejan viviendo bajo un puente, así de simple, por más estudiante, como diría el presidente Alvarado, que sea. Entonces, me parece que es muy importante entender que si yo tengo un problema de evasión, no puedo resolverlo de ninguna manera porque es absolutamente incongruente. Eso lo dijo la Corte Constitucional Italiana en el año 1982, una sentencia muy celebrada, donde se decía, vea, si hay un problema, porque se estaba planteando en esa época en Italia una normativa que trataba más fuerte a los autónomos que a los asalariados. El tema llega ante la Corte Constitucional y uno de los argumentos que esgrimía, digamos, la Procuraduría Italiana, la Abogacía del Estado italiano, uno de los argumentos que defendía era que es que los independientes, los autónomos, evadían más que los asalariados. Y por eso justificaba que les pusieran unas tarifas más altas. Y la Corte les dijo, vean, eso es irracional. Si usted tiene un problema de evasión, resuélvalo como tal. Entonces, tiene que controlarlos, ponerle retenciones, hay una serie de mecanismos con los cuales usted puede controlar ese problema de evasión, pero nunca lo que puede hacer es aumentar la tarifa, porque ahí estás castigando a quien, al que no es evasor. Estás justamente castigando al que no es evasor. Y lo cual no sé, volvamos al sentido común, a la razonabilidad y la proporcionalidad. Es un sinsentido. Y más bien lo que estoy haciendo es incentivando una mayor evasión, porque si el que lleva día, le digo, y ahora le voy a cobrar más, o sea, ¿qué esperanza tengo yo de que ese evasor, salvo que lo logre pescar y solo a los que logre pescar? Pero una cosa muy importante que no debemos olvidar, Fernando, el éxito de los sistemas tributarios modernos está en el cumplimiento voluntario. Es decir, si vamos a tener un sistema que dependa de que la administración vaya digamos, a buscar a los que están escondidos debajo de las piedras, sacarlos y crucificarlos, ¿eh? Si nosotros vamos a hacer depender el sistema tributario de eso, olvídelo, no sirve. Y eso no me lo invento yo, eso es ciencia de la hacienda pública, eso no del derecho tributario, esto que estoy diciendo es científico. Lo que hay que hacer es un sistema donde se fomente el cumplimiento voluntario, y el cumplimiento voluntario requiere sistemas igualitarios, requiere sistemas que no sean confiscatorios, y precisamente lo que tenemos es un sistema tributario que no es igualitario en muchos aspectos, y la reforma que se está planteando de manera brillante, entre comillas, lo que pretende es hacer más graves las desigualdades y más graves las confiscaciones. Entonces, don Adrián, muy importante. Fernando, es que me tiene un poco enojado. O sea, el solo hecho que se atrevieran a proponer eso me tiene enojado. O sea, me parece, es como un insulto al ciudadano, es un insulto a la inteligencia. Por eso además, don Adrián, ya me voy a calmar. Son muchos años del estudio y análisis y de la participación suya en la función pública, por eso hoy, y qué bueno que pueda exteriorizarle, porque yo le puedo decir con causa, sin causa, con conocimiento, no, así al igual hay un montón de costarricenses que hoy, porque escuchan el tema de impuestos en automático y dicen no más impuestos, algunos por lo que están viviendo personalmente, y ahora vamos después de nuestro corte, que tenemos que ir de mitad del programa, vamos a conversar sobre el ciudadano, pero usted lo deja muy claro, es que hay un tema confiscatorio,
uno siente, tal vez no con la especificidad con la que usted lo plantea, pero que muchas de estas propuestas son ocurrencias, son la urgente necesidad de plantearle al fondo algo y que adicionalmente a eso se nos pidan otras cosas o se puedan modificar, o lanzamos a la Asamblea Legislativa una serie de temas que van a ser desechados. Y lo peor, lo más clásico en este país, y usted también es testigo de eso, que tristemente se dejan lanzadas reformas importantes que vendrá el periodo electoral, ya no se van a ejecutar y otra vez ya empieza un nuevo gobierno cargando una cruz de esas que usted decía que no hay que ir a buscarlas debajo de las piedras, no, al gobierno se la deja puesta el gobierno de turno anterior. Pero vamos a ir un corte y regresamos con la misma vehemencia y el mismo enojo, don Adrián, sin mayor problema. Estamos aquí en la esquina del parque, ya regresamos. Active la distancia para mantenernos todos seguros. Cada vez que tenga que salir a comprar o a hacer otra diligencia, mantenga la distancia de al menos 2 metros con otras personas. Detenga el contagio. Dicen que todo lo bueno inicia con un pensamiento. Nosotros creemos que inicia con un sentimiento. Por eso queremos contarte una idea que sale del corazón. No te confíes porque todo parece volver a la normalidad. Hoy más que nunca, mantener distancia y volverte cercano saludando. Llevándote la mano al pecho. Al corazón. Saludo de corazón. Mi nombre es Rodney Quiroz. Yo soy esposo de Mariela Rodríguez, primera paciente femenina muerta por COVID en Costa Rica. No es lo mismo morir por COVID que por otra enfermedad. Yo perdí a mi mamá hace muchos años por cáncer, la pude despedir, pude decirle, mamá, te amo, te quiero. A mi esposa no. Es bastante duro no poder decirle adiós a tu ser querido. Yo les pido, pues confiar en el Señor, pero ante todo, ser nosotros conscientes, que nos cuidemos, que hagamos conciencia. No podemos andar como si nada pasa. Los virus y las bacterias pueden estar en muchos lugares, hasta donde vos menos te lo esperás. Por eso, cuidémonos juntos. La solución está en tus manos. Al toser o estornudar, cubrí tu nariz y boca con tu antebrazo o con un pañuelo desechable. Y lava tus manos frecuentemente. Prevenir es la mejor forma de evitar. No baje la guardia. El virus que produce el COVID-19 entra a nuestro cuerpo por los ojos, la nariz y la boca. Por eso, evite tocarse la cara. Y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Active su escudo protector. Gracias por continuar en su programa En la Esquina del Parque. Les recuerdo, estamos todos los sábados de 3 a 5 de la tarde aquí en el Facebook Live de La Esquina del Parque y también por toda la plataforma de Antena 6 en una serie de cableras a lo largo y ancho del país. En este sábado 19 de septiembre del 2020 estamos conversando con don Adrián Torrealba Navas, quien es doctor en Derecho Financiero y Tributario, exdirector de la Dirección General de Tributación, pero especialmente hoy, como ha sido y lo ha dicho él de forma muy vehemente, un costarricense que se siente molesto con la propuesta que ha hecho el gobierno, porque él con su experiencia y su formación lo ha afirmado en esta tarde de sábado aquí en este programa, pareciera ser una propuesta carente de algún estudio técnico que la respalde en forma. Don Adrián, hemos hablado mucho el énfasis de las empresas por la necesaria reactivación económica, pero existe también por el tema de la pandemia, la situación que vivimos, un sentimiento en muchos de los costarricenses asalariados del sector público y del sector privado, que la reforma que se propone sienten que viene a golpearles, que el salario que a veces se habla de 1,5 millones, 2 millones de colones que va a subir en la carga, le cuesta lograrlo, le cuesta tenerlo. Y
se habla del aumento en renta también a nivel de los distintos niveles, el ahorro. Se le plantea, y este tema en otro escenario lo hemos conversado, don Adrián, el tema, por ejemplo, de subir el excedente, el impuesto de la renta sobre el excedente en las cooperativas, por citar a estas empresas de la economía social, que curiosamente no es un excedente propio de la empresa cooperativa, sino que es un excedente al final de los propios asociados que han tomado la determinación de sacar su préstamo y de ahorrar, y hoy se plantea el aumentar esa renta. Siente también el costarricense, don Adrián, que pareciera que esa persecución, esa doble imposición está también muy detrás de ellos. Ni qué decir el tema de los bienes inmuebles. Mucha gente que ha hecho el gran esfuerzo. Si hay algo que la cultura costarricense tiene, es que todos anhelan tener su propia casa. Unos lo logran antes, otros lo logran mucho tiempo después, pero ahora, además de la carga con el impuesto de bienes inmuebles a nivel municipal, se plantea una imposición para también recoger desde el punto de vista de Hacienda. ¿Cómo ve usted esta coyuntura? Más allá, porque aquí somos muy objetivos en ese tema, habrá que aportar, todos vamos a tener que poner un poco más de lo que tenemos, porque el país no vive las mejores condiciones, pero siente el ciudadano de la calle, el trabajador independiente, el del sector público, el del sector privado, que viene una carga muy fuerte de impuestos que le viene a avasallar. Y aprovecho para que nos pueda dar todo un concepto general. Hay quienes han dicho, ¿por qué no pensar en un aumento del IVA temporal más allá de la carga tributaria que se plantea, y a lo mejor también disminuir el tema de canasta básica, era un tema de subsidio? ¿Cómo ve todo esto para muchos de los que en esta tarde de sábado nos están siguiendo, esperando tratar de entender cómo su situación financiera golpeada por la pandemia no se vea aún más afectada por una carga tributaria, don Adrián? Bueno, ok, tal vez ahora pues tenga que decir algunas cosas que, digamos, así a primera vista puede ser que a alguien no le sea tan popular o no, pero voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Ok, digamos, veamos el tema de los trabajadores asalariados. Al inicio yo decía que los asalariados tienen un mínimo exento que es por mes de 860,000 colones. Es decir, un salario inferior a 860,000 colones no paga absolutamente nada de impuestos sobre la renta en Costa Rica. Eso, si lo sumamos anualmente, son 10 millones de colones, aproximadamente un poco más de 10 millones de colones de impuesto al salario. Perdón, de tramo exento del impuesto al salario. Eso significa que el 80% de los trabajadores asalariados en Costa Rica, vean qué interesante ese número, 80%, no pagan impuestos sobre la renta. Okay, y eso lo ha dicho, por ejemplo, los informes de la OCDE llaman la atención sobre eso, lo ha dicho otros informes anteriores del propio Fondo Monetario, etcétera, donde dicen, sí, es que ustedes tienen un exento excesivamente alto. Ok, entonces yo lo que diría ahí es que ahí podríamos pellizcar algo, es decir, podríamos, y partiendo ciudadanos de que en efecto, pues algún esfuerzo tenemos entre todos que hacer, y un esfuerzo que no nos mate en el intento, efectivamente, que sea proporcionado, pero algún esfuerzo tendremos que hacer. Entonces, digamos ahí, en ese tema, en la parte del exento, algo podría pellizcarse. Por otra parte, decíamos también que, digamos, el 25% de la tarifa que se aplica hoy, hay una diferencia muy grande entre el punto, el monto en que empieza a aplicarse la tarifa del 25% entre los asalariados y los independientes. Los independientes a los 18 millones de renta bruta, perdón, neta anual, ya se les aplica ese 25,
ahí en adelante. Mientras que a los asalariados, y pensemos en gerentes de compañías transnacionales, etcétera, que son asalariados, tienen salarios altos o altos salarios públicos, donde empieza a aplicarse esa tarifa del 25% a los 51.900.000 colones. Vean que es una diferencia muy grande. Entonces, yo creo que alguna equiparación se puede hacer ahí. Ahora lo que se está planteando es subir ese 25 al 35 a partir de esos 51 millones, ¿verdad? Sería a partir de esos 51 millones, 35%. El problema es que como no se ven esas diferencias de partida, les recetan ese 35 tanto a los asalariados como a los independientes, pero ya el independiente, que alguien que gana 18 millones de renta neta al año, no es ningún ricachón, ni mucho menos, ¿verdad? Ya tiene que pagar el 25 y el 35% según la propuesta. Entonces yo creo que en esos tramos del impuesto al salario hay un espacio también para equiparar, digamos, con las escalas de los independientes, y entonces me parece que ahí podría darse algún esfuerzo de los asalariados en esa línea, ¿verdad? Dije que no iba a ser muy popular en eso, pero creo que es razonable en el sentido de que ya hay conciudadanos que pagan mucho más que la carga que tienen los asalariados. Muchas veces cuando se dice que es que toda la reforma, cuando se decía en el 2018 que la reforma recaía sobre los asalariados y todo eso, o sea, esos son esas falacias, esos prejuicios que se empiezan a divulgar, pero que basta uno que ver los datos de manera fría y se da cuenta que no es así. Vuelvo a repetir, el 80% de los asalariados de este país no pagan nada, absolutamente nada de impuestos sobre la renta. Ok, entonces me parece que por ahí hay un espacio. El tema de las cooperativas, sí, las cooperativas, vamos a ver, yo siempre propuse, y esa fue la propuesta que hicimos en la primera versión del proyecto de don Miguel Ángel Rodríguez, don Manuel Pacheco, que básicamente el sistema español, digamos, las empresas cooperativas deberían distinguir aquellas transacciones que hacen con terceros y aquellas transacciones que hacen con asociados. Y si yo les voy a dar un tratamiento más favorable, hagámoslo en la parte de las transacciones con asociados, pero en las transacciones con terceros deberían, bueno, en el caso español, pagan igual que cualquier otra sociedad. Hay que tomar en cuenta también que las cooperativas tienen una serie de tributos parafiscales, es decir, tienen que pagarle a órganos, al Infocop, etcétera, una serie que se calculan con las utilidades. Entonces, en un principio de equiparación, la equiparación tiene que tomar en cuenta eso, porque tampoco vas a terminar sobreimponiéndola. O sea, aparte de pagar el 30% en renta, tengan que pagar las cargas parafiscales, ¿verdad? Entonces las terminas arruinando. Ahí es donde hay que buscar, digamos, pero ciertamente hay un espacio. Por ahí Krushkan hablaba de una cosa que aquí en este país a veces es, digamos, ¿cómo es que se dice? Un tabú, ¿verdad? Hablar, que es pedirle a las zonas francas que algo te contribuya, ¿verdad? Bueno, algo podríamos plantear en ese sentido. Así que, digamos, ahí podemos hacer algo en renta. Hay algunos elementos, errores que tuvo la ley anterior, donde no se globalizó suficientemente la tributación a nivel de las empresas y se mantuvieron, digamos, por ejemplo, las inversiones de mercado financiero transitorias para mientras pagan a los proveedores y todo eso se dejó en una cédula aparte. La idea era meterlas en una sola olla. Bueno, ese tipo de perfeccionamientos de la ley, del concepto original de la ley del 18 se podría mejorar y ahí también podríamos tener un incremento. Y yendo al IVA, que digamos ese es otro tabú, yo creo que tenemos en esta coyuntura tratar de quitárnoslo porque de nuevo es una situación muy seria y de algún lado tenemos que resolver el problema, ¿verdad? Y el IVA yo creo que ofrece algunas oportunidades importantes. Por una parte, la tarifa del IVA en Costa Rica, y ya de nuevo un dato objetivo, es una tarifa relativamente baja. O sea, si uno ve, por ejemplo, en Argentina la tarifa es del 21%, en Chile es del 22%, Nicaragua es el 16%, bueno, España maneja el 18%, si mal no recuerdo. En fin, ahí digamos, y así podríamos hacer un estudio de todos los países de América Latina, ¿verdad? De cuál es su tarifa del IVA,
y vemos que la nuestra está bastante baja. Bueno, en una situación así, aunque sea temporalmente, como decíamos, y que lo hicimos hace muchos años, esa fue la opción cuando se subió el IVA de 2 años al 15, por cierto. Bueno, algo así podríamos intentar ahora, pero es que esa propuesta como que no volvió a ver el IVA, pues supongo, entendiendo que van a ser, es que el IVA es regresivo y toda esa historia, que podemos rebatirla con algunos argumentos muy importantes. Por ejemplo, cuando se decía, es que el IVA es regresivo, bueno, resulta que cuando se tomó la decisión en el 2018 de gravar los servicios, resulta que el 80% de los servicios en Costa Rica los consume el 20% de mayores recursos. Entonces, cuando yo grababa los servicios, estoy grabando los de mayores recursos. O sea, en realidad, digamos, ahí es un tema que a veces perdemos de vista. Y a eso voy a otra propuesta que probablemente sería muy recaudatoria y que también puede ser que se vea, no voy a salir como el más popular al plantearla, pero me parece que hay que abrir la cabeza un poquito y en una coyuntura así también considerable, que es eliminar la canasta básica, o por lo menos ponerle una tarifa a la mitad de la tarifa del 13%, lo que sea, y sustituirla por una devolución del IVA, un subsidio a los sectores de menores recursos. Eso es lo que se llama el IVA personalizado, que fue propuesto por economistas del BID uruguayos, Alberto Barreix y Jerónimo Roca. Y es una idea interesante. Eso se había planteado en la discusión del 18, pero se había desechado bajo el argumento de que no teníamos la capacidad de hacer llegar el subsidio a la gente que lo necesitaba. Bueno, ya hemos tenido recientemente la experiencia del bono proteger, que con sus problemas, pero ha sido exitosa, ha funcionado, y yo creo que estaríamos entonces en condiciones de utilizar esa devolución del IVA como un subsidio directo a los sectores de menores recursos. Y entonces partir de otro dato, también eso es un estudio económico completamente validado, que dice que quienes más se benefician de la canasta básica son los sectores de más altos ingresos, que consumen más, digamos, los sectores de mayores ingresos consumen más arroz, consumen más frijoles, o cualquiera de los productos de la canasta básica, y los estás exonerando cuando podrían perfectamente estarlo pagando, y eliminas una serie de distorsiones en el IVA. Y eso yo lo acompañaría con una precisión básica, y es que cuando, y en esta coyuntura va a suceder mucho, cuando una empresa enfrenta incobrables, o sea, no pude cobrar la factura ni el IVA, y sin embargo lo tuve que pagar, yo pueda modificar la base imponible y compensar eso que ya había pagado, o incluso eventualmente pedir una devolución. Es decir, hay que sensibilizar al IVA de la situación de incobrabilidad, que en una situación como esta, las cuentas incobrables es un fenómeno que ha crecido, es un fenómeno importante, y que el IVA debería ser sensible a eso. Entonces yo creo que ahí se puede perfeccionar el IVA, y ahí tendríamos, digamos, una herramienta recaudatoria. Yo aquí hablo conceptualmente, yo no soy economista ni me encargo de hacer números, pero estoy seguro que digamos, estas reformas en el IVA serían muy poderosas recaudatoriamente, mucho más sencillas de recaudar, y bien que mal, el IVA se siente menos que el impuesto de renta, y esa es una de las ventajas del IVA. Es decir, es un impuesto que en el consumo no va modulando el consumo, y además la oferta y la demanda se van adecuando al IVA. Eso también está en los estudios económicos. Entonces, eso es una medida que no afecta los incentivos para realizar actividad económica, como sí lo hacen estas medidas draconianas que se están proponiendo del lado del impuesto de renta. Entonces, me parece que hay que caminar por ahí, buscar un consenso, utilizando el IVA, aunque sea temporalmente o lo que sea, para buscar, digamos, una mayor recaudación. Y como decía al principio, a mí me parece que no hay que descartar para nada las transacciones financieras. Me parece que ese es un impuesto útil en estas situaciones, y también que no se siente mucho, ¿verdad? No se siente mucho. Y además el otro día me preguntaba, ¿y eso es regresivo o es progresivo? Y me puse a pensar, es bastante progresivo, porque quien hace más transacciones financieras es el que tiene mayores recursos financieros, y no solo en número de transacciones, sino en cuantía de las transacciones.
¿verdad? Entonces, al final de cuentas, ahí sí los más pudientes indirectamente van a estar tributando más sin tener esos desincentivos económicos globales que sí tendría la reforma planteada en renta, ¿verdad? Así que yo, digamos, tiraría por ahí, el impuesto de bienes inmuebles está un poco grosero, ¿verdad? De triplicarlo de un solo tiro, en sectores de vivienda no muy, de sectores que no tienen mucho efectivo, mucho recurso disponible para hacer ese pago, podría ser un golpe irracional, ¿verdad? Habría que verlo con más detenimiento, y creo que habría que graduar mejor las exenciones en ese impuesto y eventualmente que no sea un incremento tan violento, ¿no? Don Adrián, yo creo que usted nos plantea algo muy importante en lo que usted nos comentaba sobre la canasta básica y la posibilidad de eliminación del IVA y en el aumento del IVA. Yo recuerdo cuando la gente hablaba de factura electrónica y todo el mundo creía que ese va a ser el acabose en el país, que cómo voy a tener yo un correo, decían los más humildes, cómo me lo van a enviar. Y resultó en los pocos meses, como usted lo manifestó al inicio, que la implementación de la factura electrónica estaba dando resultado, estaba convirtiéndose en un control cruzado, había mejor recaudación de impuestos. Qué curioso que en esta cultura nuestra, muy costarricense, algunos dirían muy latina, siempre ese inicio es como poner una serie de piedras, de obstáculos, cuando al final, y usted bien lo decía, con el bono proteger, mal que bien, con algunos que se aprovecharon y con una gran cantidad de gente que gracias a esa ayuda ha podido mantener alguna calidad de vida, mediana calidad de vida en este tiempo de pandemia, que estas implementaciones siempre le ponemos peros y peros y peros, y al final, cuando ya lo logramos, nos damos cuenta que no es que era sencillo, pero no era la complicación. Me resulta importante y por eso quería manifestarlo, porque es contradictorio, usted bien lo dice, ahí habría más facilidad de recaudación, también entra un tema educacional, si la gente iba y compraba más en exceso, ya va a poder modificar y jugar con sus compras, porque además usted lo decía muy bien, es cierto nivel el que más hace compra la canasta básica. Hay una triste realidad donde hay un sector importante de la población que compra lo más básico y muy poco, y ahí podríamos también tener gran información sobre estos ciudadanos. Recuerdo en algún par de momentos cuando se hizo también con el tema de la factura, cuando no era electrónica, ver cómo la lotería fiscal motivó también a la gente a informar. Hay tantos y tantos mecanismos, don Adrián, que deberían también acompañar todo un proceso de reforma que ocupa el país. Y reiterar para que nos deje todavía más claro en este tema de las transacciones, lo que usted nos plantea es que es oportuno, pero eso sí, que hay que dejar muy claras las reglas del juego, las exenciones, y eso permitiría sin duda alguna cumplir insisto, esa frase histórica de que los que más, porque ya empiezan las elucubraciones. Entonces a mí me depositan la pensión cada vez que use la tarjeta, o si hago algo con la pensión me van a estar cobrando. Son esa serie de dudas cuando se presenta un plan, como dice usted, sin un respaldo técnico. Y también hay que decirlo así, hay quienes estamos en este mundo de la comunicación y sin un respaldo para que la gente entienda, y lo que hace es asustar y poner a muchos grupos a defender no solo sus intereses, sino a asustar a la gente, don Adrián. Sí, correcto. Yo creo que la información y sobre todo en estos temas tributarios, utilizar los datos los más claros posibles que ayuden digamos, abrir la mente, a liberarse de ciertos prejuicios, ¿verdad?, que a veces están ahí y que condicionan negativamente una sana discusión y un mejor resultado de las reformas que finalmente se lleguen a aprobar, ¿verdad? Digamos aquí, yo creo que un poco, al menos el planteamiento que yo hago, creo que estoy haciendo una crítica dura al proyecto tal como está planteado, pero al mismo tiempo
creo que hay que tener un espíritu constructivo y plantear alternativas. Creo que algunas ya he planteado acá. Y bueno, y casi que hacer un llamado a las autoridades, al gobierno para repensar un poco, ¿verdad? Esta reforma y buscar otras opciones que permitan realmente al final de cuentas generar el consenso necesario para poderlo pasar por la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que tiene que pasar por ahí. Entonces creo que hay que, no sé, buscar una forma de diálogo, pero no como lo hicieron, es que lo hicieron muy extraño, o sea, como convocaron para que todos los ciudadanos hicieran propuestas, ¿verdad? Es que así no se hacen los proyectos de reforma. Los proyectos de reforma normalmente tienen que venir con un concepto, tener gente técnica opinando, etcétera, para que salga un producto bueno desde el inicio, ¿verdad? Yo creo que el gobierno ha pecado un poco. En concreto, tal vez una anécdota que ahora me venía a la memoria, cuando estábamos en las elecciones y estaba todo este planteamiento del Partido de Acción Ciudadana, del gobierno de la Unidad Nacional, que al final lo hizo ese gobierno de Unidad Nacional, al menos en una primera parte con el Partido Unidad Social Cristiana. Recuerdo que el primer acuerdo de Unidad Nacional no fue con el PUSC, sino que fue con un grupo de personas que habíamos estado apoyando en la primera ronda a Sergio Mena, y que en determinado momento, ya para la segunda, entramos en conversaciones con el PAC y nos pusimos de acuerdo en una serie de puntos en que estábamos de acuerdo, que había que hacer un eventual gobierno, y se hizo una presentación ante la prensa de ese apoyo que le dimos a don Carlos Alvarado, y don Carlos incluso me presentó ahí como que yo iba a ser asesor de él en esta materia tributaria. Y sí tengo que recordarle que nunca me ha pedido nunca me ha hecho una sola pregunta. O sea, hace un tiempillo puse en el Facebook, por favor, yo quiero ayudar, y la verdad es que no me han dado la menor bola, siendo que yo tradicionalmente he estado participando y colaborando en las reformas anteriores, ¿verdad? Con toda ilusión. Incluso muchas veces por ahí, algunas veces me ha contratado el BID y he tenido algún honorario, pero o sea, en otras ocasiones pues simplemente he trabajado muy fuerte a favor de reformas que considero que son convenientes de manera gratuita. De tal manera que yo creo que es importante que el gobierno repiense un poco las cosas, que escuche las críticas constructivas, aunque sean fuertes, que estamos haciendo, y ver si podemos reencauzar esto, porque la verdad es que no podemos darnos el lujo de realmente no llegar a un acuerdo con el fondo. Yo creo que ese préstamo es súper urgente para evitar una situación crítica de mayores dimensiones. Don Adrián, y ya que recuerda usted esa anécdota de ese legado de propuestas, ¿alguna durante estos 2 años se puso en práctica, o al igual de que a usted no lo llamaron, también ese documento quedó guardado en alguna gaveta y en alguna foto del recuerdo por el aporte que ustedes hicieron? Bueno, vamos a ver, la verdad, para ser muy justos, recordemos que el gobierno venía muy comprometido con la reforma tributaria que estaba en camino, estaba a medio camino, porque el gobierno anterior ya la venía promoviendo. Y de hecho, en toda esa parte final, si bien tampoco me pidieron ninguna ayuda oficial de nadie del gobierno, digamos, yo sí, por propia iniciativa, hice un esfuerzo muy grande de estar defendiéndola. Por ahí filmé algún audio y lo traté de divulgar lo más que se podía, o ir a mesas redondas, o estar en las redes sociales aclarando conceptos. O sea, la verdad es que yo me puse mucho la camiseta para defender esa reforma del 2018. La verdad es que creía que era fundamental. Hubiéramos caído en una situación, digamos, crítica antes del COVID. O sea, si no hubiéramos hecho esa reforma, ya hubiéramos caído en una situación como esta desde antes, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ahora con el COVID era una nueva página, ¿verdad?, de qué hacer, y tal vez ahí pues me hubiera gustado como poder dar ideas un poquito antes de que tiraran pues estas ideas, o al menos de esta propuesta que como les digo,
es desafortunada, sobre todo en la parte de las reformas en renta propuestas. Yo creo que en el resto del conjunto de la propuesta tiene cosas correctas y necesarias, pero y mejorables. Y mejorables, sí, sin duda, pero la propuesta tributaria sí me parece muy desafortunada. Don Adrián, con esa experiencia de estar desde afuera y desde adentro, será un legado nuevamente para un futuro gobierno con lo que viene próxima, una campaña electoral que además todavía seguimos a la espera de cómo irá a ser, muy atípica desde la perspectiva del contacto de los políticos con los ciudadanos, porque este tema de la pandemia nos va a llevar todavía un rato más, pero irá a tener esta Asamblea Legislativa la capacidad de no dejar de legado al próximo Congreso y al próximo gobierno. Creo que ha sido muy claro también en eso, por lo menos me parece que ha sido consistente el gobierno, de que esta reforma, tal cual como la plantean o no, va a terminar de generar frutos, ya no tanto para este gobierno, sino para 2023, 2024. Recordemos que no es simplemente la aprobación, y don Adrián Torrealba, nuestro invitado del día de hoy, nos lo dejaba muy claro, una aprobación de la última reforma fiscal del 18, que empezó más en el 19, en julio, y que estaba apenas consolidándose. Igual sucedería ahora si esta gran reforma tributaria que se está planteando se aprobara a final de año. Es muy posible que su implementación vaya a durar 6, 8 meses. ¿Cómo ve ustedes en el panorama político, del cual no le ha sido ajeno a usted desde la parte técnica en la lucha para que se aprueben reformas a lo largo de los últimos años, don Adrián? Sí, bueno, recordemos que esta Asamblea Legislativa, y eso lo dijo expresamente el último informe del Estado de la Nación, al menos el informe del 2018, creo yo, cómo esta Asamblea Legislativa ha tenido un comportamiento atípico en relación a lo que había sucedido en los últimos 20 años, ¿verdad? Donde la tónica de las asambleas legislativas anteriores era que uno u otro grupo asumía pues una cierta posición de bloquear cualquier reforma en temas relevantes, el tributario en primer lugar, y a través de mecanismos que permitía el reglamento de la Asamblea Legislativa, pues impedían que al final de cuentas las mayorías tomaran decisiones y simplemente se bloqueaban esas reformas. Y esa tónica, que corría el peligro de darse también en el 2018, se cortó, y la Asamblea Legislativa actual demostró una inusitada capacidad de tomar acuerdos en temas tan relevantes como esa reforma tributaria, que tenía tanta oposición y tanto movimiento, tanta cosa involucrada. O sea, no fue un proceso fácil, ni mucho menos, y sin embargo, pues fueron capaces de tomar decisiones. Y además, y muy importante, la propia Sala Constitucional cambió su orientación y su jurisprudencia, porque en los procesos anteriores yo siempre, ya digamos a nivel académico y cosas que uno ha escrito, pues siempre me mostré tremendamente crítico con esas sentencias de la Sala Constitucional, tanto la que echó abajo el proyecto de don Abel Pacheco como la que echó abajo el proyecto de doña Laura Chinchilla. Me parece que fueron ambas sentencias muy lamentables de la Sala Constitucional. La primera incluso fue por un voto 4-3. El razonamiento de los tres, de los que sí votaron que no era inconstitucional, me parece una pieza muy bien construida, pero la de los 4 me parece muy lamentable, y lo mismo la sentencia del 2011. A contrario sensu, en sentido contrario, la sentencia del 2018 es una pieza exportable, tanto así que yo recién publiqué un artículo en una publicación argentino-italiana relacionado con la regla fiscal, y donde pues destaco con todas las fuerzas de que fui capaz las bondades de la sentencia de la Sala Constitucional del 2018.
Entonces ahí se confabuló, digamos, algo que así, una tendencia negativa se convirtió en positiva, una asamblea capaz de dar acuerdos y una sala constitucional que analizó las cosas con mayor conocimiento de causa y le dio vía libre, digamos, a esta legislación. Vamos a ver si en una coyuntura como esta se mantiene esa tendencia. Pero evidentemente, para que eso se mantenga, chica, hay que hacer la reforma más sensata. Es que eso es muy complicado. O sea, yo puedo poner de acuerdo a la gente cuando hay una base de razonabilidad en lo que se está proponiendo, que ahí yo puedo generar acuerdos legislativos. Pero cuando ya la cosa viene con cosas demasiado irracionales que causan, digamos, tanta oposición, pero ya no oposición de los que se oponen siempre, sino simplemente porque es irracional, porque no tiene argumentos de defensa, etcétera, creo que la cosa se podría complicar mucho, ¿verdad? Y eso pues nos pondría en una situación crítica, ¿verdad? Si no logramos un acuerdo con el fondo y ya entramos en una crisis de las variables, digamos, macroeconómicas, ¿verdad? Que eso es lo que no hemos llegado ahí, es decir, todavía no, el tipo de cambio está estable, la inflación está estable, lo que nos está matando es el desempleo, sin duda alguna, pero si a eso le agregamos una inflación galopante, un tipo de cambio enloquecido, pues apague y vámonos, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo que tenemos que evitar. Don Adrián, usted me había pedido que dejáramos para el final cuando en algún momento le planteé que, bueno, esta es la propuesta del gobierno, el Fondo Monetario podría decirnos si está bien, no, mire, hay que hacer este otro tipo de ajustes, hasta en el mismo ámbito tributario de lo que estemos planteando, y teniendo también muy importante, porque usted lo ha planteado en varias ocasiones en esta tarde, y nosotros muy agradecidos con usted, también los temas de referencia de la OCDE, que ahora también se ha convertido cuando conviene algún sector en utilizarlo y en otros momentos no. ¿Cómo ve usted ese tema propio de la negociación con el fondo? ¿Podría ser que en esta misma parte tributaria, que es su especialidad, el fondo pueda hacernos puntualmente algunas modificaciones y propuestas? Sí, yo creo que como es una negociación, perfectamente puede suceder eso, ¿verdad? Y teniendo también en cuenta que el fondo tiene, es decir, tiene expertos en la materia perfectamente informados de la tributación a nivel comparada, lo que funciona, lo que no funciona en los distintos países, y por supuesto que ahí con más razón, digamos, si la propuesta del gobierno viene flaca en términos de viabilidad, de razonabilidad, etcétera, podría encontrar objeciones a nivel del propio fondo, ¿verdad? Entonces, yo creo que, yo no sé, el problema es que estamos con poco tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a mí me preocupa mucho, me preocupa si habrá espacio para replantear esta reforma, a quién va a escuchar el gobierno, a quién no, en fin. Ahí es donde está el tema, ¿verdad? Con este poco tiempo que hay, y entonces sería tremendamente problemático, o sea, que lleguen y que el fondo les diga, bueno, pero es que no nos parece esta reforma que pueda ser viable o no sé cuánto, y que se comprometa el gobierno con el fondo y luego viene y la asamblea no lo pasa, ¿verdad? Recordemos que en todo caso, como entiendo que está el espíritu de esa negociación, lo que se busca es alcanzar unas ciertas, digamos, niveles de recaudación para reducir el nivel de crecimiento de la deuda y del déficit, ¿verdad? Es decir, hay una serie de objetivos hacendarios que se buscan lograr con el conjunto de la propuesta, y probablemente ellos van a medir un poco, o sea, los números del gobierno, cómo ha hecho sus cálculos para, con esta reforma yo llego a este nivel de recaudación, etcétera. Y ahí pues siempre se abre la posibilidad de sustituciones en el camino. Bueno, mira, ya no vamos a hacer esto, pero lo vamos a sustituir con esta otra cosa que más o menos da lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Por lo pronto, yo creo que hay que buscar ser
vamos a ver, ser firmes cuando se considera que algo está mal planteado, pero siempre un espíritu constructivo, ¿verdad? Yo creo que digamos también, o sea, yo sé que sigue habiendo muchos sectores que simplemente dicen no más impuestos y vámonos para la calle para decir que no más impuestos y tal, pero o sea, con un déficit del 11% del PIB, llegando la deuda al 80% y a punta de reformas del gasto público inmediatas, pues nadie lo ve, ¿verdad? Y el fondo tampoco. O sea, el fondo no le va a creer a ningún gobierno que un problema de esa magnitud lo vas a resolver a punta de gastos sin algún componente tributario, ¿verdad? Entonces, partiendo de esa cruda realidad, ¿verdad? También creo que la gente que tiene una posición muy cerrada en cuanto al tema, a la parte tributaria, debería de nuevo abrir un poco la mente, predisponerse a buscar soluciones, eso sí, razonables, que se puedan sobrellevar, digamos, aunque algún esfuerzo, pues se puedan sobrellevar y que se puedan sobrellevar entre todos, ¿verdad? Es que el problema es cuando se pretende ir a la fácil y entonces a los que ya tengo ahí en la lupa, ¿verdad? Los grandes contribuyentes, ¿verdad? Entonces ahora esos grandes contribuyentes, metámosle ya no solo el 30, metámosle el 35, el 40, entonces ahí, digamos, me parece que no hay que caer en ese tipo de soluciones esas sí que deberían ser inviables. Don Adrián, de verdad muchas gracias, porque creo que en esta tarde nos ha explicado, ha sido crítico, pero también ha propuesto. Y lo último que quisiera consultarle es, ¿mantiene usted esa disposición para con gobierno y para cualquier grupo de poder revisar y construir propuestas para el país? Podemos contar con don Adrián Torrealba Navas. Hablo de que si el gobierno quiere tomarlo en cuenta, pero también desde las organizaciones para tratar de revisar y construir propuestas. Usted lo decía, creo que es momento de una gran concertación donde todos tenemos que poner algo de lo nuestro sin que sea confiscatorio y sin que después de esto no nos permita una reactivación económica. Sí, creo que lo has resumido muy bien. No, más que plantearlo en términos puramente personales, que personalmente, pues claro que me las agenciaré para sacar tiempo de la cotidianidad para este tipo de contribuciones cívicas, pero muy importante decir que yo presido el Instituto Costarricense de Estudios Fiscales, donde se reúnen los principales expertos tributarios del país. De hecho, estamos preparando algunas propuestas del instituto en este diálogo, así que pues por ahí también queremos dar esa colaboración más institucional. Lo mismo desde el lado del Colegio de Abogados. Yo coordino la comisión tributaria del Colegio de Abogados, que además ahí hay un gran contacto con todo lo que es la Federación de Colegios Profesionales. Pues también desde ahí podemos estar trabajando en este espíritu crítico constructivo. No la última vez que pueda estar con nosotros para explicarle así con toda la objetividad y con toda la sapiencia y los años de estudio en este tema tributario. De verdad, muy agradecido con usted por habernos acompañado en esta tarde de sábado. Bueno, gracias Fernando, estamos a disposición. Esto va a ser un proceso y hay que irle tomando el pulso, así que estamos a la hora. Muchas gracias. Igualmente gracias a ustedes, amigas y amigos que nos han acompañado en esta tarde de sábado. Como resumen de nuestro invitado el día de hoy, yo quiero insistir, vivimos momentos difíciles en el país. Es una responsabilidad de todos y de todas, si queremos con el lenguaje inclusivo. No hay costarricense, no hay habitante de este país que no pueda aportar. Y no estoy hablando de un aporte en lo económico, que también será necesario. Es un aporte de construir, de negociar, de plantear soluciones. Hoy hemos tenido un experto que critica fuertemente la propuesta de gobierno, lo dice don Adrián Torrealba Navas, pareciera que carece de estudios técnicos de respaldo, pero igualmente hace sus propuestas
que ha venido haciendo desde antes. Hoy hacemos un llamado a todos los grupos del país, grupos sociales, económicos, financieros, religiosos, deportivos, comunales, profesionales. Hoy tenemos sindicales de los educadores. Hoy tenemos una gran responsabilidad de ver cómo construimos el país después de esta guerra que estamos viviendo, que es una guerra contra el COVID-19. Es una guerra contra defendernos cada uno para defender igual a todos. Podemos no estar de acuerdo con el tema de impuestos, pero propongamos cosas sensatas, cosas viables. Insistámosle a quienes nos representan en la Asamblea Legislativa, por quien usted haya votado, por quien usted conozca, de la necesidad de construir algo que nos permita a todos pasar este bache tan grande. Sabemos que hay muchos responsables desde hace muchos años, pero será la historia y quienes somos creyentes, Dios el que los juzgará. Hoy nos toca vivir un presente y buscar construir un mejor futuro. Revisemos lo que se está proponiendo. No digamos no o sí de una sola vez. Tenemos que leer, tenemos que escuchar posiciones y así hacernos un criterio. Ese es el espíritu que por más de 15 años ha tenido este espacio. Habrá algunos que no les guste, otros que desearían que atacáramos el tema de impuestos o que estuviéramos a favor. Lo que hacemos es traer a distintas personas que nos pueden emitir un criterio. Así que vamos a seguir en las próximas semanas conociendo distintas posiciones en cuanto a este planteamiento. Pero lo más importante es que buscamos desde aquí seguir construyendo patria, que la construyamos todos siempre con respeto y tolerancia a lo que pensamos. Soy Fernando Fait, director del programa En Esquina del Parque. El próximo sábado a las 3 de la tarde lo espero aquí. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la Esquina del Parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión.